Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de los pueblos urálicos y de Finlandia, así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de Letonia y de Estonia. Antes de iniciar con el tema quisiera agregar que la historia de Estonia, Letonia y Lituania es prácticamente la misma. Tal vez algunos hechos hayan sucedido de forma distinta dependiendo de cuál de los tres países estemos hablando. Sin embargo, a nivel general, la historia de estos tres países es prácticamente la misma, porque tienen un origen en común. En el video de hoy hablaremos acerca de la historia de las tribus bálticas, la historia de Estonia y la historia de Letonia. Ya para el siguiente video hablaremos acerca de la historia de Lituania, ya que Lituania tiene un poco más de historia debido a que durante la Edad Media el Gran Ducado de Lituania entró en una unión personal con el Reino de Polonia. Esta unión personal más adelante evolucionó en la Mancomunidad Polaco-Lituana o la República de las Dos Naciones como también era conocida. Este estado durante mucho tiempo fue la principal potencia de Europa Oriental hasta el nacimiento del Imperio Ruso. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Ahora hablaremos acerca de la historia de las tribus bálticas. Durante los años 4000 a.C. y 3000 a.C., la zona del mar Báltico fue habitada por tribus ugrofinesas pertenecientes a la cultura de la cerámica del peine, quienes se extendieron desde el norte de Finlandia hasta la actual Lituania. Sin embargo, cerca del año 3500 a.C. y el año 2500 a.C. hubo otra migración masiva que fue la de los pueblos de la cultura del hacha de guerra, quienes provenían desde el suroeste y se propagaron por todo el continente europeo, incluyendo el sur de Finlandia. Es totalmente aceptado por los historiadores que la cultura del hacha de guerra es el origen de muchas culturas indoeuropeas, incluyendo las tribus bálticas. Cuando llegaron los pueblos indoeuropeos, ellos se mezclaron con las tribus ugrofinesas que ya habitaban en el área. Sin embargo, como los indoeuropeos eran demasiados en comparación con las tribus ugrofinesas, estos dos pueblos se mezclaron y dieron origen más adelante a las tribus bálticas, quienes con el pasar del tiempo se propagaron desde la zona del mar Báltico hasta la cuenca del río Volga. Según los exámenes genéticos, los pueblos bálticos de fineses, estonios, letonios y lituanos comparten muchas características con los pueblos germánicos y eslavos. Respecto a sus idiomas, las lenguas finesas y estonias comparten similitudes porque las lenguas finesas descienden de las lenguas ugrofinesas, mientras que las lenguas estonias descienden de las lenguas ugrobálticas que están emparentadas entre sí. Sin embargo, es importante destacar que estas lenguas no son indoeuropeas. Respecto a los lituanos y los letonios, ellos hablan las lenguas baltoeslavas, que son lenguas indoeuropeas únicas del territorio del mar Báltico y que no se encuentran en ningún otro lugar. Durante la época del mundo antiguo y la Edad Media, la zona del mar Báltico fue habitada por varias tribus autóctonas como los prusianos, los yotvingios, los galindios, los selonianos, los semigalianos, los escalvianos, los latgalianos y los curonios. De ellos descienden los actuales estonios, letonios y en menor medida los lituanos. Los idiomas originales y estas tribus en sí mismas fueron extinguidas durante la época de la Edad Media en el marco de las cruzadas bálticas emprendidas por la Orden Teutónica conformada por caballeros cristianos alemanes. Las pocas tribus que sobrevivieron en la región fueron cristianizadas bajo la fe católica y germanizadas. La zona habitada por los prusianos se extendía hacia el este y en dirección suroeste, más allá de los confines históricos de la región de Prusia Oriental. Las tribus prusianas se asentaron en esta área desde la época del Neolítico hasta finales de la Edad Media. La expansión de estas tribus por el área del río Vístula tuvo lugar en el siglo VII, cuando la presencia de los colonos germánicos era todavía débil. Los prusianos y las demás tribus bálticas eran paganos en medio de una Europa cristiana. Sus vecinos en el este, que eran los principados rusos, eran cristianos de fe ortodoxa. El vecino reino de Polonia era también de fe católica y sus vecinos nórdicos también se comenzaban a cristianizar en gran medida. Además, a la región del mar Báltico comenzaron a llegar los primeros colonos germánicos de fe católica. Para el año 997, el arzobispo Alberto de Praga intentó la primera misión evangelizadora. Sin embargo, al mismo tiempo, el duque Boleslao I de Polonia emprendió una campaña militar con el fin de anexionarse las tierras prusianas y también las tierras bálticas. Ante esto, los prusianos asesinaron a Adalberto de Praga pensando que era un espía de Boleslao. Durante los tiempos siguientes, el reino polaco atacó repetidamente la región báltica con el fin de ocupar estas tierras.
Entre los años 1209 y 1220 volvieron los ataques polacos dirigidos por el rey Conrado I de Masovia. Sin embargo, el ejército polaco fue derrotado fuertemente por las tribus prusianas. Aprovechando la debilidad del ejército polaco, las tribus bálticas y prusianas avanzaron directamente hacia el reino de Polonia, poniendo en peligro al mismo Conrado I de Masovia. Este rey tuvo que pedir ayuda a la orden teutónica alemana, ya que Conrado I de Masovia invitó a los caballeros teutónicos a luchar en contra de los prusianos y de las tribus bálticas, como los teutones ya lo habían hecho en Hungría en contra de las tribus cumanas y pechenegas. Sin embargo, la orden teutónica fue expulsada del reino de Hungría por problemas con el rey húngaro Andrés II. Los teutones apoyaron a los polacos, pero la orden teutónica dirigida por el gran maestre Hermann von Salza quería tener documentados sus derechos legales antes de actuar, para evitar lo que pasó en Hungría. El documento fue confirmado por Conrado I de Masovia, por Federico II Hohenstaufen, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y por la Curia Romana de la Santa Sede. A partir de entonces entró en acción la orden teutónica y en el año 1234 los cruzados teutónicos atacaron a los prusianos y a las tribus bálticas durante gran cantidad de tiempo. Para esa época hubo batallas bastante sangrientas y finalmente los prusianos y algunas tribus bálticas fueron finalmente sometidas. En las villas y en las aldeas habitadas por los prusianos, allí fueron impuestos prusianos recientemente convertidos al cristianismo como jefes locales. Además, estos jefes locales fueron detestados por los prusianos, que aún eran paganos pero estaban sometidos. Otro hecho que causó la rabia del pueblo prusiano fue que los alemanes redujeron a los prusianos bálticos como una servidumbre a su servicio y explotándolos continuamente. Los prusianos se rebelaron en contra de los caballeros teutónicos y fueron apoyados por el duque Svantopolk II de Pomerania, ya que él se dio cuenta que la orden teutónica no solo buscaba someter a los prusianos y a las tribus bálticas, sino también crear un estado teutónico bastante fuerte en la región del mar Báltico. Cabe destacar que el tiempo le daría la razón al duque Svantopolk II, ya que más adelante la orden teutónica fundó un estado llamado el Estado Monástico de los Caballeros Teutónicos en la región. Inicialmente la rebelión prusiana tuvo éxito, ya que los caballeros teutónicos se retiraron y fueron incendiados varios de sus castillos. Ante esto, el reino de Polonia ayudó a la orden teutónica y así pudieron recuperar la región de Chelmo, que actualmente es una región en Polonia. Ante esto, en el año 1243, el Papa Inocencio IV proclamó una santa cruzada contra los pueblos bálticos, conocida como las Cruzadas Bálticas. La orden teutónica conquistó gradualmente la región báltica, firmando un nuevo tratado de paz en el año 1249. A pesar de que las tribus prusianas fueron sometidas, otras tribus bálticas como los yotvingios, los galindios, los selonianos, los semigalianos, los escalvianos, los latgalianos y los curonios, ellos continuaron resistiendo al control de la orden teutónica. Durante el año 1250 los caballeros de la orden teutónica fueron derrotados por las tribus resistentes. También la tribu báltica de los galindios continuó resistiendo y esto animó a las tribus prusianas a rebelarse durante los años 1256 y 1261, logrando rechazar a la orden de los caballeros teutónicos, quienes debieron retirarse hasta sus castillos principales. Sin embargo, la orden de los caballeros teutónicos se reorganizó y lanzó varios contraataques que finalmente terminaron sometiendo a los prusianos. Con el pasar del tiempo, la resistencia prusiana comenzó a decaer. Para el año 1271 el Papa Clemente IV proclamó una nueva cruzada, ya que las tribus bálticas más septentrionales todavía no estaban sometidas. Para el año 1283 la tribu de los yotvingios y la de los galindios se cristianizaron. Sin embargo, la tribu de los selonianos continuó resistiendo hasta el siglo XV, establecidos al sureste de Estonia y el noreste de Lituania. Entretanto, la tribu de los semigalianos, que habitaban en el centro de Letonia y el norte de Lituania, ellos continuaron combatiendo ferozmente a los cruzados germánicos. Respecto a la zona donde habitaban los semigalianos, ellos establecieron una monarquía con un caudillo semigaliano famoso llamado Viestarts, con la idea de unir a las diferentes facciones de semigalianos hostiles y crear un estado único a principios del siglo XIII. Viestarts formó una alianza con las tribus lituanas y juntos masacraron a la Orden de los Hermanos Livonios de la Espada, que era una orden también alemana cristiana, durante la batalla de Saule en el año 1236. Tras la batalla, los últimos cruzados sobrevivientes de la Orden Livonia de la Espada se unieron a la Orden Teutónica.
Otro caudillo llamado Nameitis unificó a las tribus semigalianas y lituanas para realizar un contraataque vengativo en las tierras germánicas de Prusia. Para el año 1270 los semigalianos ya habían derrotado una gran cantidad de veces a los caballeros teutónicos. A pesar de todo esto, la tribu báltica de los semigalianos continuó luchando hasta el año 1290 cuando los caballeros de la Orden Teutónica incendiaron su fortaleza en la región de Sidravene. Después de esto, una gran cantidad de semigalianos huyeron a Lituania, donde se mezclaron con las tribus lituanas y continuaron luchando en contra de los cruzados germánicos. La tribu de los escalvianos fue finalmente sometida por la Orden de los Caballeros Teutónicos junto con el resto de los prusianos de la zona. Cabe destacar que ellos habitaban en la ribera del río Niman, el cual es un río que pasa a través de Lituania y Bielorrusia. La tribu de los latgalianos combatió a los cruzados germánicos durante mucho tiempo, pero finalmente ellos se asentaron en la región de Latgalia, que actualmente es una zona al este de Letonia, donde fueron conocidos como la etnia letona de Latgalia. Ellos vivieron allí durante mucho tiempo hasta que finalmente se fusionaron con el resto de la población letona. Por su parte, la tribu de los curonios, quienes de hecho son los antepasados de los actuales letones, ellos habitaron en la región de Curlandia y dieron su nombre a esta zona histórica. Los curonios fueron conocidos por ser fieros guerreros y excelentes marinos y piratas. Ellos estuvieron implicados en guerras y en alianzas con los vikingos suecos, daneses e islandeses. De hecho, fueron conocidos como los vikingos bálticos y aparecieron en la saga de Egil Skallagrímson. Los curonios también aparecieron cuando fueron contratados por la República de Novgorod y saquearon la ciudad sueca de Sigtuna en el año 1187, durante el marco de las guerras sueco-novgorodenses. Los curonios finalmente fueron conquistados por la Orden Livona de la Espada, que era una orden también alemana, en el año 1266, donde ellos tuvieron que huir y se mezclaron con otras tribus del área. Durante la cantidad de años que guerrearon los prusianos, las tribus bálticas y los caballeros teutónicos murieron muchas personas. Se calcula que entre un 50% de la población original o hasta más fue eliminada durante esta guerra. Esto dejó una gran cantidad de zonas del Báltico vacías, que fueron colonizadas por los alemanes traídos desde el Sacro Imperio Romano Germánico por los caballeros de la Orden Teutónica. Los prusianos y los pueblos bálticos sobrevivientes fueron asimilados por los alemanes. De esta manera los prusianos originales desaparecieron, incluyendo a la gran cantidad de tribus bálticas originales. Ahora hablaremos acerca de la historia de Estonia. Durante la Edad Media, la región de Estonia y de Letonia era conocida como Livonia, ya que en esa zona habitaba la tribu de los livonios, quienes eran una tribu formada entre estonios y letonios. Los livonios habitaban en la mitad completa de Estonia y en la mitad completa de Lituania. Ellos habitaron durante muchos años hasta que finalmente se diluyeron entre las tribus cercanas y los colonizadores alemanes. Durante el siglo XII la Liga Hanseática, que era una unión comercial de las ciudades alemanas y las ciudades del mar Báltico que comerciaban de manera pacífica, decidieron establecer alrededor del año 1160 una base comercial en lo que hoy en día es la ciudad de Riga y que es la capital de Letonia. En esta época los polacos comenzaron a invadir la zona báltica desde el suroeste, entrando en guerra con las tribus prusianas y las tribus bálticas. En esta situación los alemanes aprovecharon para extender su control desde la ciudad de Riga. Es en este punto donde el emperador Felipe de Suabia del Sacro Imperio Romano Germánico concedió al obispo Alberto de Buxhoeveden la zona de Riga como un feudo para el Sacro Imperio Romano Germánico. De esta manera, el obispo zarpó con un convoy repleto de cruzados alemanes en dirección a la ciudad de Riga. De esta manera sucedieron las cruzadas bálticas o las cruzadas del norte, como también eran llamadas. Para el año 1193 los cruzados alemanes incursionaron por Estonia con la ayuda de las tribus letonas, que eran rivales tradicionales de las tribus estonias. Los estonios resistieron ferozmente a los ataques desde la ciudad de Riga e incluso los estonios saquearon varios territorios cruzados. Sin embargo, en el año 1217 los alemanes y los recientemente convertidos letones derrotaron a los estonios. A esta altura se acercaba el fin de los estonios paganos, pues tiempo después los cruzados daneses liderados por el rey Valdemar II de Dinamarca, quien llegó en el año 1219 a la ciudad de Tallinn, empezó a atacar. Para el año 1227 la orden alemana de los hermanos Livonios de la Espada conquistó la última fortaleza estonia. Después de la conquista la gente fue cristianizada, colonizada y reducida a servidumbre. Los intentos por restaurar la independencia fueron reprimidos y el dominio dividido entre la Orden Livona de la Espada
el obispado de Dorpat y el obispado de Osselvik, además de la orden teutónica. Estonia del Norte fue posesión de Dinamarca hasta el año 1346. La zona de Reval, que hoy en día es la ciudad de Tallinn y capital de Estonia, se unió a la Liga Hanseática en el año 1248. Durante el año 1343 los estonios del norte y de la isla de Saaremaa iniciaron el levantamiento de la Noche de San Jorge en contra del gobierno de los alemanes locales. La rebelión fue sofocada en el año 1344. Las rebeliones continuaron, pero igual los barones alemanes siguieron gobernando el país. La historia de la conquista de Livonia está constatada en la Crónica de Enrique de Livonia y la Crónica rimada de Livonia. Con el tiempo, los territorios controlados por la Orden Livona se fusionaron con los territorios de la Orden Teutónica en el año 1237. Sin embargo, en el año 1561, durante la Guerra Livona, la región de Livonia pasó a ser parte de la República de las Dos Naciones o la Mancomunidad Polaco-Lituana, como también era llamada. En esa época, el zarato ruso reconoció el control polaco de la región de Livonia a partir del año 1582. Ahora hablaremos acerca de la historia de Letonia. Al principio de nuestra era, el territorio de la actual Letonia era conocido como un lugar de paso llamado la Ruta de los Vikingos a los griegos. Según las fuentes, la ruta se extendía desde Escandinavia pasando por Letonia en el río Daugava hasta la Rus de Kiev y desde ahí continuaba por el río Dnieper hasta alcanzar el Mar Negro y desde ahí continuaba hasta la ciudad de Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino. Las antiguas tribus bálticas participaron activamente en una ruta comercial que también pasaba por Letonia y era conocida como la Ruta del Ámbar, que funcionó durante el mundo antiguo hasta principios de la Edad Media, ya que más adelante la ruta desapareció. Durante la época del mundo antiguo, el ámbar era más valioso que el oro. De hecho, el ámbar letón era conocido en la Grecia antigua y en el Imperio Romano. Cabe destacar que en esa época y durante mucho tiempo Estonia y Letonia no se llamaban así, sino que se llamaban Livonia. Durante la era contemporánea, Livonia desapareció cuando el terreno livonio fue dividido entre los actuales estonios y letonios. Para el año 900 las tribus bálticas se regían en monarquías tribales. Ellos eran los curonios, los latgalianos, los selonianos y los semigalianos. La más grande de las tribus era la de los latgalianos, que eran los más avanzados política y socialmente. Para el año 1100 y 1200 los curonios mantuvieron actividades de saqueos y de robos, siendo conocidos en el oeste del mar Báltico con el nombre de los vikingos bálticos, mientras que las otras tribus bálticas eran pacíficas y prósperos granjeros, al menos hasta la colonización alemana. Pues cerca del año 1100 la región de Letonia fue visitada por comerciantes alemanes de la Liga Hanseática, quienes traían misioneros cristianos. Ellos comenzaron a evangelizar a las tribus paganas. Las tribus bálticas no planeaban cambiar de religión y combatieron en contra de los cristianos alemanes. El Papa Celestino III conoció estas noticias y ordenó las cruzadas bálticas. Los alemanes fundaron la ciudad de Riga, que hoy en día es la capital de Letonia, en el año 1201. La cual se convirtió de inmediato en miembro de la Liga Hanseática. A partir de este punto comenzó el principio del fin para las tribus paganas bálticas. En esa época, la Orden de los Hermanos Livonios de la Espada, que era una orden de caballeros cristianos alemanes, empezó a incursionar en dirección a Letonia y desde la ciudad de Riga atacaron al norte en dirección a Estonia. Rápidamente las tribus bálticas que se encontraban en Letonia se cristianizaron, mientras que otras huyeron en dirección hacia el sur, hacia Lituania. Sin embargo, hacia el sur las cosas también se complicaron para las tribus bálticas, ya que los prusianos entraron en guerra con los polacos entre los años 1219 y 1222. El rey polaco Conrado I de Masovia pidió ayuda a los caballeros de la Orden Teutónica para que incursionaran en contra de los prusianos, quienes rápidamente empezaron a caer. Los cruzados alemanes al norte avanzaron sometiendo a las tribus bálticas en Estonia. Después de violentas batallas, los cruzados daneses entraron en el conflicto y tomaron la ciudad de Tallinn al norte de Estonia. Esto significó el final de facto de las tribus bálticas paganas.
Hubo grandes rebeliones de los paganos sometidos, pero los alemanes los sometieron varias veces. Para el año 1237 las tierras de Livonia y de la Orden de los Hermanos Livonios de la Espada se fusionaron con la Orden Teutónica y su estado monástico feudatario del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, en el año 1561, durante la Guerra de Livonia, la región de Letonia pasó a ser parte de la República de las Dos Naciones o la Mancomunidad Polaco-Lituana. Hasta acá llega la historia de Estonia y Letonia desde sus inicios hasta la Edad Media, ya que, aparte de la dominación alemana, estos dos países fueron ocupados por la República de las Dos Naciones, que también es conocida como la Mancomunidad Polaco-Lituana. Sin embargo, cuando la Mancomunidad Polaco-Lituana desapareció tras 3 particiones, el Imperio ruso invadió Estonia y Letonia, y así se mantuvo hasta el año 1918. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de Lituania, que también podría ser la continuación de este video. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.